En esta ocasión os quiero presentar esta losa llena de lapas, que aparentemente no tiene ningún valor estético, pero su valor patrimonial sí que lo tiene. Se trata de la mitad de una piedra de molino, que trata de describirnos una de las actividades más desconocidas en nuestro litoral. Es el de la extracción de piedras en las canteras del litoral. Por ejemplo, en Trigueldo y Orio están documentadas unas 26 canteras y la noticia de la más antigua se remonta hasta finales del siglo XVI. Estas piedras de molino están hechas de arenisca, un material que, por ejemplo, lo podemos encontrar en Donosti en cualquier lugar. Tanto en la catedral como el ayuntamiento están hechas con este mismo material. El proceso de fabricación, desde que se extraía la piedra de la cantera hasta que terminaba siendo una rueda de molino, duraba unos 10 días. Una vez terminado este proceso, se cargaba en las gabarras y a través de la bahía llegaba al puerto de Donostiarra. Allí eran depositadas en las bodegas inferiores de los barcos y podían ser trasladadas a diferentes puertos de la península ibérica y de allí a su molino final. Y allí era donde se terminaba la piedra. Según el cereal que querían moler, le realizaban unos surcos u otros. Y en este vaivén de un lugar a otro es posiblemente cuando se rompió la piedra, que solía ser algo bastante habitual. Una vez rota, era arrojada a la mar, y es así como estuvo durante muchos años, en el fondo de la bahía de la Concha. Y, a consecuencia de los diferentes temporales, fue arrastrada hasta el interior del puerto y a la rampa de calle arriba, a mediados de los años 90. Y pasados unos años, ya para finalizar, la tenemos aquí, en la Gámbara del Euskal Itxas Museoa, contándonos su historia.